Después de escuchar la revelación de la señora Sellner, el cazador nacional Christopher dejó caer bruscamente su taza de café sobre la mesa. Muy serio, le dijo que estaba agradecido por todo lo que ella había hecho por él, pero que no tenían una relación tan cercana como para bromas de ese tipo. Molesto, le preguntó si era consciente de quién era él para decir algo así. La señora Sellner, con voz serena, respondió que había soñado con él recientemente. Christopher la miraba cada vez más irritado mientras ella continuaba, diciendo que en sus sueños lo había visto rodeado por un grupo de hombres. Enfadado, Christopher la interrumpió y dijo que si había ido a verlo solo para contarle tonterías de un sueño, entonces estaba perdiendo el tiempo. Agregó que sabía de lo que ella trabajaba antes y que había rumores sobre el origen de su habilidad, pues alguna vez había sido psíquica. Sellner solo lo miraba cabizbaja. Con tono firme, Christopher dijo que era un cazador nacional y que eso significaba que nadie lograría matarlo. Pero la señora Sellner contestó que su sueño no era una ilusión, sino una premonición. Christopher, con un gesto de fastidio, replicó que incluso si fuera cierto, ¿a quién se suponía que debía pedir ayuda? Según él, no había nadie que pudiera proteger a un cazador de nivel nacional. Entonces ella lo interrumpió y le dijo que sí existía alguien que podía protegerlo. Sorprendido, Christopher la escuchó decir que la persona que podía salvarlo era yo. Ya estaba saliendo por el portal y pensaba que eliminar a Legia había sido la decisión correcta. A pesar de estar encadenado, tenía una fuerza abrumadora, y si lo hubiera liberado podría haberse convertido en una calamidad. Por suerte, descubrí sus intenciones a tiempo. Mientras recordaba esa escena, no podía evitar pensar en la guerra que se aproximaba. Los monarcas con sus monstruos contra los gobernantes y su ejército. Debía hacerme más fuerte. Cuando la incursión terminó, la noticia de que los gigantes habían sido eliminados se extendió por todo el mundo. En redes sociales circulaba un rumor. Un nuevo cazador nacional había aparecido. A diferencia del incidente de la isla Jeju, este suceso en Japón me hizo aún más reconocido. El gigante que se dirigía hacia China fue derrotado por el cazador nacional de aquel país. Al mismo tiempo, Matsumoto, asumiendo la responsabilidad de sus acciones malintencionadas, se entregó a las autoridades. En Estados Unidos, los cazadores celebraban su victoria en su incursión del otro portal Rango S. Entre ellos estaban los cazadores que habían apostado a mi fracaso. Conversaban tranquilamente hasta que Thomas Andre se acercó. Con una sonrisa desafiante, les preguntó si recordaban la apuesta. Habían arriesgado yates y mansiones y debían pagar. Uno de ellos intentó excusarse, diciendo que no había apostado nada, pero Thomas lo intimidó y le pidió su corbata como premio. Se la puso en el cuello y preguntó a su asistente si le quedaba bien. Ella respondió que no combinaba con su ropa, y Thomas la arrojó sin importancia. Acto seguido, la asistente le informó sobre un asunto importante. En la lista de la Conferencia Internacional de Gremios, mi gremio estaba incluido. Con una sonrisa de emoción, Thomas Andre exclamó que eso significaba que yo viajaría a Estados Unidos. Mientras tanto, en Japón, mis soldados gigantes esperaban pacientes. Los militares que los observaban estaban atónitos ante mi poder, y yo había logrado aumentar mi ejército de sombras. Jinju no podía ocultar su orgullo. Veía la sorpresa de los soldados y se llenaba de confianza al notar el alcance de mi habilidad. En ese momento, Hanekawa se acercó a él para darle una llamada. Jinju pensó que era para mí, pero al contestar quedó impactado por lo que escuchó. Volteó hacia mí y me dijo, con voz temblorosa, que lo sentía, pero debía regresar a Corea de inmediato. Le pregunté si había sucedido algo. Solo contestó que no sabía los detalles, pero que lo habían llamado por un asunto familiar. Hanekawa ofreció acompañarlo al aeropuerto y él se despidió de mí. En el helicóptero, Jinju intentaba tranquilizarse, pensando que quizás no era tan grave lo que ocurría. Pero al llegar a Corea fue recibido por el asistente de su padre, quien le dijo que le explicaría todo de camino al hospital. Cuando llegaron,
el asistente le reveló la verdad. Su padre había caído en el sueño eterno. Devastado, Jin-Hoo quería entrar a verlo, pero el asistente le advirtió que no debía acercarse demasiado, ya que los cazadores incapaces de controlar su poder mágico empeoraban la condición de los que sufrían esa enfermedad. Aquello destrozó aún más a Jin-Hoo, quien se culpaba de ser un hijo inútil hasta el final. Pero entonces, el asistente le entregó un libro de recortes en el que su padre había estado trabajando. Al abrirlo, descubrió que contenía fotografías y portadas de periódicos con sus logros, y se dio cuenta de que él y su padre tenían la misma costumbre de recortar partes de los periódicos que les gustaban. El asistente le dijo que su padre hacía recortes de todas las noticias sobre él y sus hermanos, incluso las noticias más recientes de la visita a Japón de Jin-Hoo conmigo. Al ver cuánto lo quería su padre, no pudo evitar llorar desconsoladamente. El asistente le sugirió que regresaran a casa por el momento, y Jin-Hoo sintió algo extraño detrás de él, pero al voltear no vio nada. El asistente lo miró confundido, sin percibir lo que realmente ocurría. Continuaban su camino. Lo que Jin-Hoo sentía era mi presencia, ya que me mantenía oculto en sigilo, y había presenciado la tristeza de Jin-Hoo, lo cual me conmovió. Me acerqué a su padre y utilicé el agua sagrada para sanarlo. En ese momento, la hermana de Jin-Hoo entraba en el hospital. Caminaba con evidente tristeza, hasta que pasé por su lado. Volteó a mirar mientras yo salía y se preguntaba si esa persona era yo. Luego, al entrar en la habitación, vio a su padre despierto, con mucha vitalidad, y rompió en llanto de alegría. Se mantenía abrazándolo llena de felicidad, y los médicos presentes no podían comprender cómo el padre de Jin-Hoo había despertado del sueño eterno. Desde afuera, yo los observaba, y me di la vuelta, caminando hacia la calle. Me sentía muy feliz por Jin-Hoo. Era un poco temprano, pero le deseé feliz cumpleaños. Sígueme para más contenido épico.